dentro de los mismos elementos representativos, grupos o más bien elementos considerados clasificados como metales, como no metales y como metaloides. Además, cada uno de ellos, ¿verdad?, forma sus propios compuestos, forma sus diferentes reacciones, sin embargo, comparten muchas de sus características. Así que vamos a abordar, ¿verdad?, el tema nuevo que refiere a un grupo llamado los halógenos. Este grupo es de relevancia porque se combina con muchísimos elementos, formando una gran variedad de compuestos, incluyendo a los compuestos orgánicos. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí. Y si paso ahí, paso a la siguiente. Sí. Ok, muy bien, gracias. La tabla en verde. Correcto. Ok, entonces los elementos que estudiaremos el día de hoy son los del halógeno, grupo 7A. El grupo 7A, chicos, es un grupo formado por elementos como el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Todos estos elementos se le llaman halógenos por su forma de reacciones, porque son muy reactivos. A este no se le conoce con el nombre, por ejemplo, del primer elemento del grupo, como el carbonoide, como el nitrogenoide, sino que se le llama halógenos o grupo 7A. Si ustedes observan en esta tabla, tenemos una propiedad, en este caso, todo lo que refiere a sus propiedades. Y propiedades muy importantes, porque de las propiedades depende muchas veces, ¿verdad?, los enlaces químicos, la reactividad de los elementos y a la vez compuestos. Así que en el caso, ¿verdad?, que tenemos por acá, vemos lo que es color. En cada uno de ellos tiene un color distinto. En este caso pueden ver el flúor, que es un amarillo pálido, el cloro un verde amarillento, el líquido, en este caso bromo, amarronado, y el yodo violeta o negro. El astato, ¿verdad?, es en este caso incoloro. Muy importante que estos colores son la forma natural en que ellos se presentan. Por ejemplo, la oportunidad que tal vez ustedes hayan podido verificar en algún momento es con el cloro y el yodo, muy probable, ¿verdad? Por ejemplo, el cloro siempre van a ver que es ese color amarillento, ¿verdad? Y el yodo, que se utiliza bastante, normalmente es el color así como negro. El radio atómico, recuerden que es la distancia que hay entre lo que es el núcleo del átomo y el nivel más externo. Entonces cada uno de ellos tiene pues un diferente radio atómico. El radio iónico, podemos ver que la distancia entre los dos, ¿verdad?, puntos de un núcleo atómico, y podemos observar ahí que también tienen cada uno diferentes tipos de radio atómico. El nivel más externo comparten todos. Si ustedes observan por acá, tenemos 7 electrones en cada uno de ellos en el máximo nivel energético. Esta energía de ionización, electronegatividad y todo este tipo de propiedades están en la parte revés de la tabla periódica, ¿verdad? Ahí pueden observar ustedes, si se van a un elemento, observan toditas estas propiedades. Me voy a dar a aceptar a alguien que entró ahorita. Ok. Continúo. Ok. Abundancia en la corteza terrestre. Si pueden ver, ¿verdad?, el más abundante es el flúor.
de acuerdo pues a esta tabla. Le sigue el cloro. Y luego en este tipo de proporción, ¿verdad? Existen en la naturaleza los elementos, pero siempre hay unos más que otros. Ok, acá lo podemos ver. El flúor es el más abundante en la corteza terrestre, ¿verdad? Podemos también observar, ocupa en este caso el lugar número 17 en un orden de abundancia en la misma. Se presenta en la naturaleza en forma combinada como fluorita, que lo pueden ver acá, fluoruro de calcio, que es este, ¿verdad? Llamado fluorita, criolita, que pueden ver por acá también, hexafluoruro de aluminato de sodio, fluoropatita, que este que está acá, ¿verdad? Aquí pueden ver trifluoruro de fosfato de calcio. Es decir, estos son nombres comunes: fluorita, criolita y fluorapatita. Refiere a estos tres tipos de fórmulas que pueden observar ahí, solo que ahí están con sus nombres comunes. Entonces, dentro de los halógenos, el flúor es el más abundante en la corteza terrestre. Podemos ver por acá, lugar número 20 que ocupa el cloro, elemento en orden de abundancia de la corteza terrestre, además de los grandes depósitos naturales de sal común. Es decir, que ustedes saben de que existen minas de sal, ¿verdad? Y esas pues sabemos que la sal no es más que una combinación de sodio y cloro. Por lo tanto, existe buena cantidad de cloro en la naturaleza en forma de cloruro. Existen reservas también de cloro en océano, con un 3.4% en peso de sales, de las cuales el 1.9% son sales de iones cloruro. Ahora, ustedes saben también de que el agua de mar tiene grandes concentraciones de cloruro de sodio, y por eso pues refiere a esos depósitos o cloro en océano. Es el bromo, por acá, pues estamos viéndolo pues en el orden de abundancia, ¿verdad? Sustancialmente menos abundante que el cloro y el flúor. Es decir, que como les decía en la gráfica, estos dos son los más abundantes, siendo el flúor más que todo. Menos abundante que el cloro o el flúor en la corteza terrestre. Mayor fuente natural del bromo está en los océanos, en concentraciones de 65 miligramos por mililitro. La relación de masas del cloro y el bromo en el agua del mar es de 300 por 1. Entonces podemos observar de que el bromo y el cloro son elementos que se encuentran en océano o agua, ¿verdad? El agua de mar contiene muchísimos elementos químicos, no solamente sodio, cloro, ¿verdad? Ni bromo, posee muchos más. Podemos ver también por acá el yodo, considerablemente menos abundante de los halógenos, tanto en la corteza terrestre como en la hidrósfera, y lo podemos encontrar en forma de iodatos. Iodatos son sales, ¿verdad? Como depósitos naturales de la urita. Pueden ver por acá que es un iodato de calcio, en una nomenclatura así como común le llamamos en este caso laurita. Acá tenemos otro, dietzeíta. Aquí pueden ver que una fórmula bien compleja. A este tipo de fórmulas, muchachos, se le llaman nomenclatura de iones complejos, o compuestos que ya llevan muchísimas combinaciones, como es el caso de este que ven por acá. Miren que tiene cromato de calcio y acá iodato de calcio, es decir, hay dos combinaciones de sales para hablar de dietzeíta, y esto en los yacimientos de nitrato. También tenemos el astato, que recibe el nombre griego inestable,
Aquí pueden ver elemento radioactivo, distinto a todos los demás halógenos. Aquí pueden ver que se origina en una serie radioactiva, pero de una manera colateral. Es decir, este tipo de elementos radioactivos son peligrosos, ¿verdad?, para la salud, pero a la vez en ocasiones los utilizan para radioterapias, ¿verdad?, que tienen que ver con tratamientos contra lo que es el cáncer. Elementos, ¿verdad?, todavía en la actualidad desconocen algunas propiedades físicas, y esto es debido a isótopos poseen vida media de solo horas. Es decir, los isótopos, recordemos que son compuestos, ¿verdad?, parecidos, pero contienen un distinto número atómico. Es decir, de que el astato tiene isótopos, y los isótopos tienen distintos pesos atómicos, y por ende pues tienden a tener diferentes propiedades. Entonces se desconocen propiedades físicas de estos elementos, porque estos isótopos que se forman nos explican, ¿verdad?, que poseen poco tiempo de vida. Una vez que se forman, asimismo desaparecen, y por eso se desconocen pues un poco las propiedades. Algunas características generales: todos son monovalentes en su estado elemental, es decir, no hay, por ejemplo, divalencia, donde diga, por ejemplo, así, cloro 2 en un estado natural. Para que el cloro 2 pueda ocurrir, tiene que haber un enlace entre átomo y átomo mediante enlaces covalentes dobles, ¿verdad? El halógeno o todo halógeno normalmente se representa con una X. Acá pueden ver que son bien reactivos, es decir, por su gran reactividad rara vez aparecen libres. Principalmente se encuentran en forma de sales disueltas. Por eso les comentaba que el cloro como cloruro de sodio, el yodo como yodato. Es decir, siempre se van a encontrar en forma de sales, porque son altamente reactivos y siempre están buscando a quién enlazarse. En las propiedades físicas pueden ver acá el punto de fusión, de ebullición, la densidad y el radio varían en un orden creciente del flúor al yodo. Es decir, de que esto va a depender de su número atómico, ¿verdad? Y viene variando en función, en un orden descendente, es decir, del más alto hacia el más bajo, siendo el flúor el que está a la cabeza. ¿Me permiten? Voy a permitir entrar a alguien. Continuamos. También les hacíamos énfasis no solamente en las propiedades que van a variar en el orden ascendente a medida que venga disminuyendo o bajando los elementos en el grupo, ¿verdad? También podemos ver que tienen una capacidad oxidante. Muy importante esto, ¿verdad? Todos los elementos que tienen esta capacidad de oxidante se utilizan mucho en la industria, ¿verdad? Porque hay muchos productos que requieren de procesos oxidativos, igual como en las partes biológicas también. Ok, estructura electrónica de los dihalógenos. Entonces podemos observar que esto es un paraelectrónico, ¿verdad? Siempre yo les enseñé a ustedes que nuestra configuración electrónica y cada uno de los elementos tiene orbitales, y que los orbitales tienen capacidad para 2 electrones, y los electrones se representan en los orbitales a través de estas flechas, que tenemos electrones con un spin o un número cuántico S positivo porque va hacia arriba y negativo porque está hacia abajo. Lo hemos aprendido a lo largo de los cursos que hemos visto, ¿verdad? Entonces pueden ver por acá que en un nivel, por ejemplo aquí, siempre S cuenta con 2 electrones, ¿verdad? Siempre P cuenta con 2 electrones.
y va a depender pues del número atómico la cantidad. Entonces en cada caso, si ustedes ven, el cloro tiene 17. Vamos a ver si corresponde a esa cantidad. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tenemos. En fin, esto es, ¿verdad?, una imagen donde nos muestra lo que es una fase gaseosa en relación a los electrones que se encuentran en cada uno de los niveles de los halógenos o dihalógenos. Dihalógeno porque aquí ya los tenemos en forma combinada, con átomos de un mismo elemento pero combinada. Diodo, dibromo, dicloro, ¿verdad? Difluor. Este es un diagrama, ¿verdad?, para determinar valores en solución ácida. Por ejemplo, este es el clorato, o mejor dicho, conocido como perclorato. No sé si recuerdan esto cuando mirábamos los ácidos, ¿verdad? Este es el clorito. Este es el cloroso. Y por acá, pues tenemos ya lo que es en estado libre, cloruro. Entonces, todos estos tienen niveles en solución ácida, tienen pH distintos. En solución básica, de la misma manera, tienen pH distintos. Así que cada uno de este tipo de iones que forman el átomo de cloro tienen diferentes valores, tanto en solución ácida como en solución básica. Recuerden que ellos pueden formar 4 tipos de iones distintos porque el cloro y cada uno de estos elementos halógenos tiene 4 estados de oxidación, partiendo siempre normalmente del 1, 3, 5 y 7, que son los estados de oxidación de los halógenos. Y aquí pues podemos ir viendo el diagrama en relación al número de oxidación de los elementos. Ejemplo, acá cuando tenemos estado de oxidación 1, aquí se forma en este caso, hipoclorito. Lo vemos por acá. Cuando el estado de oxidación es 3, se forma lo que es el ácido cloroso. Cuando el estado de oxidación es 5, se forma lo que es ¿verdad?, que corresponde al ácido clórico. Y cuando tenemos en el estado de oxidación 7 aquí, entonces se forma lo que es el perclorato. Entonces con esta gráfica pues solamente lo que vemos es el espacio con respecto al número de oxidación. Aquí pueden ver, ¿verdad?, que con los estados de oxidación los compuestos que forma. Con estado de oxidación 7 vemos que acá podemos formar el heptóxido de dicloro en la nomenclatura sistemática, ¿verdad? Que es el HClO4, sabemos que en la nomenclatura sistemática tenemos clorato 7 de hidrógeno, pero también en la común, que es como nosotros lo conocemos, es nuestro ácido perclórico. También tenemos lo que es el yodato, en este caso 7 de hidrógeno, pero corresponde a un ácido también, como lo nombramos acá. Aquí es clorato o perclorato y aquí es peryodato o ácido periódico. Entonces, todos estos son compuestos que se forman con estado de oxidación 7, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que con estado de oxidación 6 se puede formar trióxido de cloro. Porque recuerden que si hay un estado de oxidación 3 y el oxígeno tiene 2, entonces lo que se hace es
simplificar estados de oxidación para llegar a una fórmula específica. Si el estado de oxidación es 5, ¿verdad? Entonces se pueden formar lo que son los cloratos 5 de hidrógeno o bien ácido clórico. Por acá podemos ver bromato 5 de hidrógeno o bien ácido brómico. Por acá vemos el pentóxido de diyodo, pero puede ser también óxido de yodo 5, como lo hemos conocido en otras nomenclaturas. Y acá este yodato 5, que es el ácido también yódico. Es decir, que con cada estado de oxidación que vemos por acá, cada uno de estos elementos forman, en este caso, diferentes compuestos. Ahora, algo importante, observen por acá que estos elementos, cuando tienen un estado de oxidación positivo, en este caso el hidrógeno, ¿verdad? Y a la vez que estamos hablando de el estado de oxidación 1 de los halógenos, forman lo que son los monóxidos de dicloro, los monóxidos de bromo, monóxido de flúor. Sin embargo, cuando vemos acá, esto para formar óxidos, ¿verdad? Pero cuando se forman los óxidos, entonces son hipocloritos de en este caso sodio o ácido hipoclorito. Ahora, sin embargo, en la nomenclatura que aquí está, pues es clorato 1 de hidrógeno. Por acá bromato 1 de hidrógeno, pero simplemente también puede ser ácido hipobromito. Por acá podemos observar que en estado 0, en estado de oxidación 0, todos los elementos están solos. Y acá con el estado de oxidación menos 1, entonces se forman las sales, fluoruro de hidrógeno, cloruro, o lo que, conocemos como hidrácidos. Estos son ácidos hidrácidos, que es la combinación del hidrógeno con un elemento no metal. Así que tenemos una gran diferencia, ¿verdad?, con los estados de oxidación y los compuestos que estos pueden formar. Bien, vemos lo que son las características, chicos, del flúor. Su número, su símbolo. Un momento, por favor, chicos. Dani. Todos esos públicos que escuchan ahí, tenemos que subir esta clase. Ok, les comentaba, ¿verdad?, que tenemos todas las que concierne a las características del flúor con F de símbolo, 9 de número atómico, 2 que se encuentra en el periodo 2, su peso molecular. Normalmente cuando tenemos esto, ¿verdad?, tomamos a 19 el peso molecular. Su configuración electrónica, como es un grupo que se encuentra en el elemento que se encuentra en el grupo 7A, podemos sumar los electrones ahí en estos niveles, 2 más 5, 7. El estado de oxidación menos 1, no solamente tiene menos 1 el flúor, ¿verdad? Y pueden ver ustedes que tiene más de un estado de oxidación. Su fórmula molecular siempre va a corresponder a los pesos que tengan, ¿verdad? La apariencia, decíamos que es un gas amarillo pálido. Su densidad y todo, ¿verdad?, lo que concierne a características generales del elemento. Es el más ligero y pequeño del grupo. Normalmente, chicos, el número atómico, al ser el primer elemento del grupo, su número atómico es uno de los más bajos, ¿verdad? Eso sí, no importa que sea el más pequeño, es el más reactivo del grupo. Miren qué contradictorio esto, ¿verdad? Muestra mayor tendencia a ganar electrones. Esto por su posición.
porque son bien electronegativos. Y también es un excelente reductor, es decir, de que intercambia electrones con otro elemento en reacciones. Los minerales más importantes que forma mencionábamos la fluorita, llamado fluoruro de calcio, fluoropatita, llamado en este caso fosfato o trifluorurofosfato de calcio, y la criolita, que podemos ver por acá, hexafluoruroaluminato de sodio. La forma en que física que podemos ver este tipo de minerales pueden observar en esa imagen. Por acá pueden ver, ¿verdad?, que el flúor puede obtenerse por el método de Moisson, que corresponde a una mezcla fundida de fluoruro de hidrógeno con fluoruro de potasio. Y esto por medio de electrólisis, es decir, convirtiendo energía eléctrica en energía química. Se produce, ¿verdad?, la oxidación de los fluoruros mediante reacciones de electrodos. Si ustedes observan por acá, aquí está el ánodo y tenemos flúor. ¿Eso qué significa? Si aquí ven ustedes, aquí dice que hay más 2 electrones. 2 electrones indica que ha habido una oxidación de los estados de oxidación del flúor. Y de la misma manera, en el cátodo, el ánodo y el cátodo tienen, en este caso, es como que imagínense ustedes una batería, y una batería tiene una parte positiva y una parte negativa. Y en estos procesos ocurren reacciones de oxidación-reducción. Por eso se habla de que este elemento es uno de los reductores más importantes. Bien, vamos a continuar, ¿verdad?, con otro de los elementos. Bueno, por acá pueden ver que por ser un elemento tan electronegativo, tiene tendencia a captar electrones. Los compuestos principales que forma, aquí los vemos: fluoruro de calcio, trifluoruro de aluminio, ya mirábamos anteriormente esto, y todas estas sales que pueden formar, como fluoruro de litio, hexafluoruro de azufre, difluoruro de estaño, y por acá, ¿verdad?, vemos cada uno de los casos. CFC, llamado clorofluorcarbono, fluoruro de sodio y fluoruro, en este caso, de uranio. Y también tenemos flúor en politetrafluoroetileno, que es utilizado en lo que son plásticos. Entonces estamos hablando de una gran variedad de compuestos que puede formar el flúor con otros elementos, principalmente metales. Sin embargo, también forma compuestos con los no metales. Sabemos que los CFC, no sé si ustedes pues han escuchado hablar un poco de este grupo de elementos que son muy peligrosos para el medio ambiente, ¿verdad? Dañan muchísimo lo que es la parte del efecto invernadero o capa de efecto invernadero por muchas emanaciones, ¿verdad?, de lo que son los gases refrigerantes, como las refrigeradoras, los aires acondicionados. Es decir, este tipo de los aerosoles que se utilizan incluso para el mantenimiento de este tipo de artefactos que utilizamos en nuestros hogares, en muchos de los hogares, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Por acá pueden observar que se pueden no solamente formar los compuestos con los metales, sino que ya vemos combinado entre ellos mismos. Un momentito, voy a dejar entrar a alguien. Ok, entonces les comentaba de que no solamente tenemos
elementos del grupo 7 formando elementos compuestos metálicos, ¿verdad? O sales entre no metales y metales, sino que también tenemos sales formadoras con elementos no metales, en este caso ambos. Por ejemplo, hablando siempre del flúor, ¿verdad? Obtenemos que el flúor al combinarse con el cloro forma fluoruro. Un momento, voy a dar entrar a alguien. Ok. Entonces podemos observar ok, estábamos por ahí. Bien, les comentaba entonces que el flúor, al combinarse con elementos no metales, como ellos son bien electronegativos, que tienden a captar electrones, también son muy reactivos, no solamente forman compuestos o sales binarias con elementos metales, como el caso de los compuestos que mirábamos anterior, sino que también pueden formar una gran variedad de sales como esta. Ven por acá, heptafluoruro de yodo. Este es uno de los primeros compuestos que pueden observar acá. Aquí podemos ver que ya no está con yodo, sino que con cloro. Entonces tenemos un trifluoruro de cloro. Acá pueden ver bromo, trifluoruro de bromo. Y podemos ver, muy importante, ¿verdad? Que con este tipo de compuestos son altamente reactivos y explosivos con el agua. Les cuento en una ocasión una experiencia que tuve en un laboratorio. En un reactivo, no nos hagamos bien lo que es el beaker donde habíamos depositado uno de estos reactivos y habían gotas de agua en el lavamanos. Cuando era estudiante, recuerdo de hace tantos años. Y asustamos porque cuando tiramos el poquito ahí de residuo a lo que es el lavamanos, una explosión que gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente, ¿verdad? Pero en estas partes químicas son delicadas y por eso es necesario que a veces todo primero esté etiquetado, ¿verdad? Cualquier frasco que contenga un reactivo químico debe estar etiquetado. Y como estudiantes pues de varios cursos de química debemos de conocer de este tipo de propiedades, como la alta reactividad que tienen estos halógenos. Entonces les comentaba también que no solamente se pueden formar las sales con elementos no metales y metales, sino que entre los mismos no metales. En este caso podemos nosotros, chicos, identificar lo que es el cloro, que es halógeno, y el flúor también es halógeno. Es decir, están dentro del mismo grupo y pueden formar sales binarias. Por acá pueden observar de que no solamente tenemos, recuerden que los halógenos tienen estado de oxidación 1, 5, 7 y 3. Eso significa que si por ejemplo acá nosotros tenemos este número 5 en el flúor, el cloro acá, ese 5 corresponde al cloro. ¿Eso qué significa? Que el flúor tiene un estado de oxidación 1. Por esa regla que les expliqué hace varios meses, ¿verdad? De que hay un intercambio en los estados de oxidación. De tal manera que el 5 pasa al flúor y el 1 pasa al cloro, obteniendo de fórmula final eso, ClF5. Y este lo podemos llamar como pentafluoruro de cloro. Ahora, si observan por acá también, si aquí no hay ningún número, ¿por qué creen ustedes que es? Porque ambos tienen estado de oxidación 1. Entonces, al ser la unidad, lo pasa para acá, ¿verdad? Con el intercambio, pero como es la unidad, entonces no se representa. Y por eso no tiene un número en la parte inferior como en las demás. Entonces, tenemos cada uno de esos compuestos que forman los halógenos, que pueden formar con otros elementos de la tabla
combinándose formando óxidos, luego ácidos, y en este caso sales binarias. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Este grupo, ¿verdad? Es bien extenso, una gran variedad de compuestos que ustedes no se imaginan. Y por eso estamos viendo así, ¿verdad? Al menos esta parte que es lo más relevante que ustedes conozcan, porque son los que se utilizan para preparar soluciones, se utilizan para ver la parte de titulaciones en otros cursos que van a ver más adelante, y pues es necesario plantar estos conocimientos. Ok, entonces tenemos los oxoácidos que se los mencionaba. Estos oxoácidos, recuerden que son cuando se forman la combinación del agua con los óxidos ácidos. Entonces, estos compuestos son los que contienen ya oxígeno, por eso el oxo, ¿verdad? Y ácidos por el hidrógeno, y esto en compañía de los elementos, como ya les mencionaba, halógenos. Recuerden que no solo los halógenos, ¿verdad? Pero como es el grupo que estamos ahorita tratando de explicar y adquirir pues el conocimiento lo más que podamos. Entonces pueden ver por acá, a esto se le llama peróxido de hidrógeno, H2O2. Si ustedes observan, no tiene ninguno de los halógenos. ¿Pero por qué está por ahí? Bueno, por acá nos dice, forma aquí tenemos un ácido, ¿verdad? Recuerden que cuando un elemento químico utiliza de estos halógenos el estado de oxidación 1, entonces eso significa que los sufijos que utilizamos son los hipo, ¿verdad? Y si recuerdan, ácido, por ejemplo, hipocloroso, ácido hipobromoso, entonces así mismo utilizamos para cualquiera de los elementos del grupo. Entonces este compuesto no tiene cargas formales, pero solo existe en los estados sólidos y líquidos, es decir, en agua, y se descompone en fluoruro de hidrógeno y peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, chicos, es bien utilizado, ¿verdad? En la industria. En muchos salones los utilizan, pero tienen que utilizarlo a muy bajas concentraciones, porque si el peróxido de hidrógeno lo utilizan a altas concentraciones, eso significa que una mujer que quiere ir a verse elegante cuando se va a ir a pintar o hacer algo en el cabello, esto más bien se lo va a quemar, ¿verdad? Así que tiene que tener mucho cuidado. No sé, no hace mucho vi unas noticias yo, que no sé si era en otro país o acá en Nicaragua, pero una mujer llegó a un salón y salió quemada todo el cráneo, porque al parecer usaron un peróxido de hidrógeno que al saber qué concentración tenía. Así que es muy importante que revisen este tipo, ¿verdad?, de actividades que realizan con frecuencia, y por eso la importancia de las etiquetas siempre, ¿verdad? La etiqueta en los productos químicos, en los envases químicos. Bien, acá tenemos el cloro. El cloro, ¿verdad?, uno de los elementos abundantes de este grupo. Recuerden que decíamos que lo encontrábamos en algunas minas como sal, es decir, como cloruro de sodio. Sabemos que el cloro forma varios ácidos. Todos estos ácidos siempre contienen, ¿verdad?, este elemento halógeno con su estado de oxidación, o su nombre depende del número de oxidación que tengan. ¿Cuáles son los métodos que se emplean? Pues tenemos electrólisis, que les comentaba, cambio de energía eléctrica química, ¿verdad?, para obtener algún tipo de producto nuevo, y en este caso estamos hablando de la obtención de cloro. ¿Cuáles son las características generales de este elemento? Ahí pueden observar, Cl es su símbolo, el número atómico es 17,
Este número atómico, para hacer énfasis, representa el número de electrones, protones y neutrones en el átomo. El periodo 3, recuerden que todo elemento químico está en... Todos los elementos químicos se encuentran, ¿verdad?, ubicados en un periodo y un grupo. Ya sabemos que está en el grupo 7, pero se encuentra entonces en el periodo 3 de forma horizontal y de forma vertical en el grupo 7. Su peso molecular, recuerden que aparece en la parte inferior de todo elemento y es 35.45 UMA. Su configuración electrónica, por ser del grupo 7, podemos observar que tiene 7 electrones en ese máximo nivel energético. Su estado de oxidación, ahí tiene sus 4 estados de oxidación. Y una fórmula molecular es que lo tenemos de forma diatómica. Esta forma diatómica está dada por 2 átomos de cloro enlazados por un enlace covalente simple. Esto es de esta forma. Recuerden que el cloro, al estar en el grupo 7, tiene 7 electrones en el máximo nivel. Tiene 3 pares apareados y uno solo. Entonces, como se encuentra ahí en forma diatómica, entonces cada átomo de cloro, chicos, tiene esta cantidad de electrones por átomo, ¿verdad? Y entonces acá se enlaza y ese enlace me produce esta molécula de cloro 2. A esto se le llama enlace covalente simple, porque están compartiendo ese par electrónico, ¿verdad? Entonces, de esa forma vemos esas características generales del átomo de cloro. Bien, entonces, compuestos principales que forman. Todas estas son sales con diferentes elementos metales. Acá, por ejemplo, tenemos dicloruro de hierro con el estado de oxidación del hierro 2. Recuerden que el hierro tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. Y por lo tanto puede formar 2 tipos de sales. Una que queda con el estado de oxidación 2 y otra con el estado de oxidación 3. Siendo estas sus nombres cloruro de hierro 2 o cloruro de hierro 3, dependiendo del tipo de nomenclatura. Y por acá el aluminio solamente se presenta una porque el aluminio solamente tiene estado de oxidación más 3. Es su único estado de oxidación y por ende forma esta sal llamada tricloruro de aluminio. Los ácidos que forma, pueden ver por acá, cuando el cloro tiene estado de oxidación 1, entonces este ácido se llama hipocloroso. El ácido cloroso es porque el estado de oxidación es 3. El ácido clórico porque el estado de oxidación es 5, y acá perclórico porque es 7. Si ustedes recuerdan el cálculo de número de oxidación que yo les expliqué en su momento, vamos a realizar uno solo para recordarles. Miremos el HClO3. En este HClO3, chicos, si ustedes recuerdan cuánto es el estado de oxidación del... Si ustedes recuerdan, por acá hay ciertas reglas que están directamente ligadas, ¿verdad?, a estos cálculos. Por ejemplo, el estado de oxidación del hidrógeno es 1 positivo. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Y acá tiene 3. Entonces, desconozco el estado de oxidación del cloro. Entonces ubicamos esa X. ¿Recuerdan? Entonces yo les decía, sumamos 1, que es la carga del hidrógeno, más X del cloro, más 3 que tiene el oxígeno, y esto lo multiplico por ese 2 que está dentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Siempre continuando acá, 1 más X. Luego multiplico los signos, porque recuerden que por acá, como tengo este 2 es negativo, entonces por acá es 3 por 2, entonces digo menos 6. Despejando X va a ser igual a 6 menos 1. Es decir, el 6 negativo, positivo, y el 1 positivo, negativo. Y este va a ser igual a 5.
¿Eso qué significa? Que el estado de oxidación del cloro acá es 5. Y de acuerdo a las reglas de la nomenclatura tradicional, decimos que el mayor intermedio de los estados de oxidación del cloro se le va a dar ese sufijo ico. ¿Recuerdan eso? Entonces, por eso se le llama ácido clórico, porque el ico es para ese estado de oxidación. Entonces, también, chicos, recuerden que hay sales que se forman dependiendo del ácido que provengan, en este caso. Si ustedes ven por acá el ácido cloroso, este ácido cloroso, si se disocia, se separan sus iones. Entonces ese ClO2 queda como un ion clorito. Entonces aquí podemos ver que tenemos clorito de sodio. ¿Por qué? Porque un ion que proviene de un ácido, al enlazarse con un metal, forma una sal oxácida o una oxisal. Entonces vemos por acá clorato de sodio. Se emplea para producir dióxido de carbono, y acá pues ustedes van a ampliar su lectura a través de y conocimiento de un documento que está ahí de PDF, ¿verdad? Si ven por acá, de la misma manera, si este ácido se disocia, entonces el ClO3 se le llama clorato. Entonces podemos ver que el ClO3, al estar con el sodio enlazado, clorato de sodio. Pueden ver el nombre de aquí. Y por acá, si este ácido se disocia, entonces ClO4 se le llama ion perclorato, que al enlazarse al mismo sodio, pueden ver que se puede formar perclorato de sodio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos deducir de todo esto, chicos? Que en química, desde la sustancia más simple que se encuentra en la naturaleza, reacciona con otro átomo. Se forman compuestos binarios. Los compuestos binarios reaccionan con otros, por ejemplo, como agua en forma de vapor, y estos vienen a formar compuestos ternarios, cuaternarios y polímeros, que son compuestos bien complejos, ¿verdad? De una gran cantidad de átomos. Les voy a explicar así. Muchas veces no entendemos algunas reacciones porque hay ciertos conceptos que tal vez no logramos comprender y analizar a profundidad. Yo siempre ubico un ejemplo natural, y para que nos demos cuenta de la reactividad química o todo lo que ocurre y que nosotros no vemos. Cuando, por ejemplo, un volcán, ahí en Masaya, no se vean tan largos, chicos. Masaya, ustedes saben que el volcán está ahí abierto, emanando azufre a grandes cantidades, dióxido de carbono, pero azufre, ¿verdad? ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno inmediatamente toma ese azufre, porque ambos son bien y al estar inestable, entonces se forma dióxido de carbono. Perdón, dióxido de azufre. ¿Y qué pasa con este dióxido de azufre cuando se combina con, en este caso, el agua en forma de vapor que tenemos en el ambiente? Inmediatamente va a formar ácido sulfúrico. ¿Me entienden? Entonces, todas estas reacciones ocurren en el ambiente y en cualquier espacio que haya emanación de gases, porque el oxígeno siempre va a estar ahí, esperando cualquier otro para reaccionar y formar un compuesto, ¿verdad? Entonces, asimismo funciona para cada átomo en los espacios que creemos el ambiente, ¿no? Ya sea para una práctica o donde estemos. Hay otros compuestos, por ejemplo, que se utilizan. HCB, a veces, chicos, hay nomenclatura porque hay compuestos que cuesta pronunciar el nombre. Por ejemplo, este hexaclorobenceno. Ya H de hexa significa que tiene 6, ¿verdad? Cloro, pues del elemento, y benceno de B, entonces hexaclorobenceno. Es como este, diclorodifenil tricloroetano. Entonces, toman las letras que nos interesan. Por ejemplo, acá, dicloro, la otra de difenil y lo otro tricloroetano. Entonces, son a la hora de hacer una estructura como esta, es compleja. Es una estructura bien
grande, y por eso a veces se requiere de conocer nomenclatura, como en el caso de la bioquímica, que cuando vayan a bioquímica se van a encontrar con nomenclatura como NAD, FAT, ATP. ¿Y por qué les aparecen así? Porque son moléculas muy complejas que a veces cuesta pronunciarlas y es necesario utilizar y auxiliarse de siglas. Por ejemplo, en este caso de CFC, estos se le llaman clorofluorcarburos o compuestos clorofluorcarbonados, ¿verdad? Y estos son altamente contaminantes, o más bien destructor de la capa de ozono, y afecta totalmente también capa de efecto invernadero. Bien, pueden observar acá, ¿verdad? En la forma en que se encuentra, ya les comentaba, cloruro de sodio, como silvina, en ese cloruro de potasio, o la carnalita, que la podemos ver, ¿verdad? Hexaaqua, es decir, hexa de 6 moléculas de agua. En los compuestos o complejos de coordinación se le llama aqua al agua y no agua. Y hexa de 6, hexaaqua. Tricloro de magnesio y potasio, o tricloruro de magnesio y potasio, llamado el compuesto carnalita. Estos compuestos o estos nombres son dados, ¿verdad?, de forma así como como le pudiéramos decir, de acuerdo a los orígenes, al tipo de mineral y el lugar donde se encuentra, ¿verdad? Uno de los halógenos más abundantes en el agua marina. Sabemos que, imagínense ustedes cuando hemos ido a la playa, ¿verdad?, y probamos esa agua salada, mina completa de cloruro. De la misma manera lo podemos obtener, ¿verdad?, por electrólisis, que ya sabemos el proceso en que consiste. Vamos a continuar con otro de los elementos. Bueno, por acá sabemos también que existen elementos formadores de bases o alcalis, pero no es el caso de estos elementos, ¿verdad? ¿Por qué no es el caso? Porque los elementos formadores de alcalis son metales y los no metales se forman o son elementos formadores de lo que son las bases. Ok, ¿alguna pregunta, chicos? Profe, ¿dónde podemos encontrar los peligrosos, los CFCs? Los CFC o compuestos fluorcarbonados. Bastante peligrosos para el medio ambiente. Sí, lo que pasa es de que estos compuestos no es que ya están así, ¿verdad? Sino que se forman por reacciones en el mismo ambiente. Por ejemplo, lo que son los tipos de líquidos que utilizan o aerosoles para lo que son los refrigerantes, aires acondicionados, refrigeradora, ese tipo de productos, inmediatamente al usarlos hacen reacciones y se forman esos compuestos clorofluorcarbonados, de tal manera que cuando quedan libres esos van a la atmósfera, ¿verdad?, y hacer daño a la capa de ozono. Así que tenemos, chicos, una gran variedad, ¿verdad?, de compuestos que dañan totalmente el medio ambiente. Otro aspecto importante que nosotros pues no podemos descuidar es que todos los elementos que forman parte de un mismo grupo vienen a formar parte de estos compuestos que elementos que al reaccionar igual pues dañan nuestro medio. Acá pueden ver otro de los elementos bien importantes, como es el bromo, ¿verdad? El bromo es un elemento también del grupo 7, bien reactivo. Su simbología, su número atómico
su peso atómico, su periodo, es decir, todo lo que son las mismas propiedades de cada elemento químico. ¿Cuáles son sus características principales? Pues son solubles en disolventes orgánicos, pero en el agua es poco soluble. Su estructura cristalina pueden ver por acá. Así se encuentra de forma de cristales. En su mayoría este elemento se encuentra como bromuro en el mar. Su concentración es de 65, en este caso, ¿verdad? Unidades. Se obtiene a partir de las salmueras mediante la oxidación de bromuro de cloro. Una vez obtenido bueno, aquí podemos observar que aquí es donde le referimos a las oxidaciones, ¿verdad? Porque son altamente tanto oxidantes y algunos reactivos. Entonces, acá podemos observar que solamente en su abundancia está en el mar y en forma de bromuro. Esta forma de bromuro es sal, ¿verdad? Bromuro de sodio. No es que se encuentra en estado libre, así. Tiene un sinnúmero de aplicaciones y pueden verlo por acá. Se puede con él purificar agua. También se usa como un disolvente. Ya mirábamos, ¿verdad? Que él en sí no es solvente, no es muy solvente más que en algunos compuestos orgánicos. Pero él, ¿verdad? Es un buen disolvente. Y tiene muchísimas otras aplicaciones. Por ejemplo, acá en las fotografías, utilizando para hacer películas fotográficas, ¿verdad? En las baterías se utiliza bromo. Productos farmacéuticos también, e insecticidas. Es decir, hay un sinnúmero de aplicaciones para este tipo de compuestos. Los estados de oxidación los conocemos, son los mismos 4 que tienen los otros elementos. Y acá pues obtenemos también otras actividades que vemos por acá. Por ejemplo, la valencia 5 es muy estable, es decir, cuando hablamos del estado de oxidación 5. El ion bromato, es decir, el ion bromato es el BRO3, ¿verdad? Es muy oxidante reactivo y también es carcinógeno. Es decir, que el ion bromato, al estar expuestos nosotros a este tipo de ion, probablemente pudiéramos, ¿verdad?, ser una víctima de cáncer. Ok, van a ustedes, chicos, a ver todo lo que resta, ¿verdad?, de lo que es esta presentación. Es decir, hay algunas diapositivas que pasé así rápido porque obedecen a lectura propia, ¿verdad? Y quiero que ustedes pues lo hagan, lo lean. No se desconecte nadie, voy a volver a retomar la asistencia ahorita. Y si tienen alguna duda o consulta, pues la pueden hacer ahorita. Ok, vamos a irnos a la asistencia. Profesor. Dígame. Ok, Lucía Valdelomar. Okay. No, Lucía, soy yo. Lucía Marcela Otra Lucía, Dígame. Sí, presente, soy yo. Ok. Tania Escobar. Presente. Ruy Gómez, perdón. Se encuentra Ruy Gómez.
Sí, aquí estoy, presente. Ok. Natalia Abigail. Tiffany Hernández. Presente, profe. Daniela Mayorga. Carla Páez. No está. Francis Urroz. Francis. Ok, y Carla Páez no está. Daniela Mayorga tampoco. Natalia Gudiel tampoco. Junior tampoco. Ok. Profe, yo, profesor, Diga. no me meto. Su Profesor. nombre es. Espinosa. Tamara Espinosa. Profesor. Dígame. ¿Me Sí, escucha? Tamara Espinosa ya estaba presente. Dígame. Tania Chavarría. ¿Cómo dice? Tania Tania. Chavarría. Sí, ya está. Tania Lo que pasa es Verónica que Chavarría Álvarez. es que ella- No, profe, disculpe, hay dos nombres de Tania. Tania Verónica Chavarría Álvarez. Sí. Sí, es mi primera clase, profe, y quisiera que se me puedan agregar si tienen un grupo de WhatsApp, por favor. Ok, por favor, chicos, el que está de administrador, si pueden agregar a Tania. Y también a mí. Tania Verónica Chavarría Álvarez, así es, ¿verdad? Así es. Ok, chicos, creo que no se me queda nadie por fuera. Todos están. A mí, profe, me ¿Su queda nombre? una lista. Daisy. Sí, ya estaba. Es que yo ya había pasado asistencia A ver. temprano y los que no estaban es porque les iba dando entrar, ¿verdad? Ok, Sí, está bien. diga. Profe, habla Sí. Tania. Voy a dar mi número en celular para que me escriban y agregarlos al grupo de química inorgánica. Es el 88 79 78 91. Por favor, lo anotan ahí. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, 88 88 79 78 91. Ok, chicos, si no hay alguna pregunta, hay una orientación ahí, ¿verdad? Que van a realizar un mapa conceptual, que esa va a ser su tarea para subir. Dígame. Sí, le escucho. Profe, una pregunta. Le escucho. No tiene que ver con el tema de ahorita, sino preguntándole sobre lo del laboratorio. Si siempre va a haber, si va a Ah, ok. Fíjense que tengo planificado, ya que ¿verdad? puedo ser este sábado. Sí, ya tengo planificado, de hecho, un laboratorio. Pero fíjense que la universidad está dando las condiciones para el laboratorio. Es decir, que el laboratorio donde se estaba o donde yo realicé algunas prácticas hace varios años, está ahorita, acaban de comprar equipos, ¿verdad? Y quitaron aire, quitaron todo porque lo están rehabilitando. Por lo tanto, no vamos a hacer la práctica por el momento. Si lo logran rehabilitar antes que la clase, por ejemplo, el curso finalice, la práctica que esté en el sílabo la vamos a hacer. Simplemente yo voy a ajustar el sílabo de acuerdo a lo que estemos trabajando. Pero ya, de hecho, ayer tuvimos una reunión y en esa reunión ya nos dieron a conocer todo lo que compraron para los laboratorios y solamente pues están en un proceso de las ubicaciones, porque habrían de hecho no solo un laboratorio, entiendo que va a ser uno solo para las prácticas de química, otro para microbiología y así, ¿verdad? Entonces pues se están habilitando mucho. Por lo tanto, la práctica de laboratorio va a quedar sujeta a cuando a mí me digan que está listo el local para hacerla. Si no hay otra consulta,
Profe, ese sistemático, el sistemático habilitado es el primer Sí, es el sistemático primero, correcto. que vamos a Así es. realizar. El primero de ¿Y cuánto 10 vale, puntos. profe? Y Porque de hecho ya hoy es la segunda actividad que van a elaborar un mapa conceptual y son otros 10 puntos. Es decir, que ya la actividad del sistemático, sí, creo que cierra hasta hoy, ¿verdad? Dice lunes. no, Está lunes. bien. Pues el lunes, ¿verdad? Pero ya para el día de hoy, chicos, ya deberían haber completado ese sistemático, ¿verdad? Porque las actividades son de sábado a sábado. Pues está hasta el lunes porque quizás yo me... creo que fue porque lo subí tarde yo. Pero por ejemplo ahorita... Sí, porque hasta ayer lo miré en la acuérdate que noche. yo le estuve escribiendo. Y hasta ayer, mire, algunos fue que nos fijamos que lo había puesto porque no nos avisó, profe, de que ya estaba el sistemático. Sí, para la próxima les aviso, ¿oyeron? Sí, porfa. Bueno, Bueno, está bien. Estar revisando la plataforma, chicos, porque yo, por ejemplo, todos los que están, estudiantes que están matriculados para la parte presencial, recuerden que solamente sábado de por medio vamos a estar yendo, es decir, el sábado nos toca ir para el estudiante que está presencial. Para el que matriculó en la modalidad en línea, usted se queda en su casa, ¿verdad? Ok. ¿Algo más, chicos, que requieran saber? Ok. Ok, si no hay más, pues mucho gusto. Recuerden que la segunda actividad que está ahí es un mapa conceptual. En el foro obligatoriamente tienen que participar todos. Ahí está el foro. Y en la clase práctica, que es el mapa conceptual, ustedes me lo entregan, creo que está hasta el día viernes a las 23. Así que mucho gusto, buen día y hasta el próximo encuentro. Bueno, profe.